Arvest Bank is a proud sponsor for today's Fresco El podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fresco el Podcast. Yo soy Luis Padilla y hoy tengo una invitada muy especial, Marisa Tapia Gencarelli. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien, muchas gracias por venir. Sí. Sé que estás bien ocupada pero gracias por venir a compartir un poco de tu historia. Uh-huh. Gracias por tenerme aquí. Sí, eres dueña y fundadora de Yoli Tortillería, Así es. que recientemente acaban de ganar un premio muy especial, que ahorita ya hablaremos de eso. Sí. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy te ha ido bien. últimamente? Muy bien, muy ocupada. Nunca me cansan las horas, pero bueno. Pero todo bueno. Sí, qué bueno, Sí. ¿no? Y bueno, ahorita hablamos de ese premio, pero es el James Beard 2023 como la panadería Outstanding Bakery, ¿no? Uh-huh. ¿Ya se lo esperaban? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Yo creo que nunca se puede esperar eso. Bueno, quizás algunos sí, pero para nosotros no. De veras que no lo esperábamos. Especialmente porque nosotros somos tortilleros y ganar un premio así tan grande nunca te lo esperas, ¿no? Iremos más a fondo en qué Sí. significa, qué es, cómo fue el proceso, todo eso. Pero me gustaría que me platicaras primero que nada de dónde eres. Yo soy de Ciudad Obregón, Sonora, bien norteña. ¿Bien norteña? Sí, bien norteña. ¿Y ahí creciste? Nací en Obregón, crecí ahí, estuve hasta los 21 años. Y luego, bueno, mis papás fallecieron y me mudé a Estados Unidos. Tenía una casa en Tucson, Arizona, como todos los norteños. Tenemos casas en Arizona. Y decidí trasladarme a la Universidad de Arizona ahí. Ok. Entonces, ¿vives 21 años en Obregón, Ciudad Obregón? Sí. Sí, está padrísimo. ¿Y cómo fue crecer en Ciudad Obregón? No, en esos tiempos eran bonitos, ¿no? Yo crecí en los mediados de los 80s y todo estaba lindísimo todavía en Obregón. Era la ciudad más limpia en esos tiempos. Una laguna de Ninery donde ibas a correr o a la bicicleta y a comerte los cocos. No, súper padre. Los tacos de carne asada, obvio. Sí. Crecí allá también en México. Ahorita lo estábamos hablando fuera del aire. Sí. Y pues sí se recuerda, ¿no? La infancia, cómo es crecer en México y aunque uno sigue yendo y todo y nos sigue gustando, estábamos hablando de eso, pero crecer en México es algo muy especial, ¿no? Yo siento que me imagino también te tocó como salir a la cuadra con los amigos, jugar las escondidas, la traes. Sí, echar guerra por todos lados. Sí. Charqueando. Exacto. La bici. Especialmente en Obregón, porque pues es mucho calor, ¿no? Y cuando llovía, no, todo el mundo salía como si fuera fiesta y vas a charquear y escuchas las brum, brum, brum de todas las motocicletas y venían tus amigos y ibas en la moto a charquear por todos lados. Y charquear, para la gente que a lo mejor no sabe, me imagino es como pues pasar por el agua, ¿no? Sí, pasar por todo el mojarte hasta que te caigas y te quiebres la... enlodarte y sí, todo, ¿no? Todo, sí. Y hablando de eso, ¿cuál es? Yo me acuerdo en Tepa, cuando crecí, jugábamos nosotros a estas, a las escondidas. Ajá. Pero teníamos una botella de 2 litros como de coca o lo que sea. Y entonces diario se ponía ahí, la persona que le tocaba buscar a las personas la dejaba. Ajá. Y tenía que ir como, no me acuerdo si era caminando hacia atrás, con los ojos cerrados, 30 segundos o algo así. Pero la botella se quedaba ahí. Entonces, si tú estabas escondido o algo, tú podías venir y patearla otra vez. Y como que se reiniciaba el juego otra vez. Entonces había personas... yo creo que era mi juego favorito. Era jugar a las escondidas con botella. Pero me imagino en Ciudad Obregón, no sé si jugaban... No. Yo no me sé ese juego. No me sé ese juego. Yo me acuerdo uno que era de la Guerra Mundial y que decías, tenías nombres de países y decías, declaro la guerra del peor enemigo que es y, por ejemplo, Australia. Sí. Y la persona que era Australia se tenía que quedar ahí, todo el mundo corría afuera y ya ni me acuerdo qué más, pero ese era mi juego favorito. Sí me suena. Y entonces, y para todo esto, entonces vives en Ciudad Obregón con tus papás. Sí, con mi familia, viví en Obregón, muy bonito.
estuve en el Instituto Senda, que era un instituto en aquellos tiempos católico de puras mujeres, y luego la prepa en La Salle. No sé si hay unos lasallitos allá, Sí. pero... Sí, las Salles también son maristas, no, Son tuitas, ¿verdad? jesuitas, sí. Jesuitas, sí. Sí. Entonces, ¿y tienes más hermanos, hermanas? Tengo 2 hermanos más grandes, Ok, sí, Y- que todavía están en Obregón. todavía están en Sí. Obregón, sí. Sí. Y- Vivieron un poquito en Estados Unidos y no les gustó. No Ellos les gustó. Se regresaron a México. No todo se adapta, ¿no? Yo No, también. no todo el mundo se adapta a la vida de aquí, de que no vas a diario a la casa del vecino. Eso es como todo es schedule. Sí, exacto. Querían regresar a charquear. Sí, quería regresar a charquear, exacto, y a tomar caguamas, ¿no? Sí, sí, yo también tuve hermanos que vinieron. Te platicaba que yo Ajá. llegué a estudiar y también traje hermanos, o bueno, vinieron ellos también con esa oportunidad. Y no, uno en cuanto llegó el invierno dijo, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me voy. Sí. Y para Navidad se fue y dijo, no regreso. Y sí, así como que no se adaptaron a... Pues es diferente la vida, el estilo Sí. de vida y todo, Sí, sí. clima, todo, Sí. ¿no? Como tú Sí. bien lo dices. Entonces para eso creo que pues ya hablábamos un poquito, pero aparte de jugar y charquear, ¿qué te gustaba hacer de niña o de joven? Ay, ¿qué me gustaba? Me encantaba explorar la ciudad por todos lados. Y sí, tenía mi mejor amiga, todavía es mi mejor amiga, Marcela, que todavía está en Ciudad Obregón. De hecho, nacimos enseguida y seguimos siendo amigas por toda la vida. Yo me acuerdo que íbamos a explorar por todas las ciudades para cazar mariposas y me encantaba simplemente ver la ciudad. Es tan bonito, estamos rodeados de montañas y luego me encantaba ir los fines de semana a San Carlos. Mucha gente de Ciudad Obregón va a la playa en los fines de semana y pues, es muy bonito, ¿no? El desierto y luego tienes la playa. Tienes Sí. la carnita asada y los mariscos, ¿no? Era una perfección. ¿Sí? ¿Y desde muy niña tenías este gusto por la gastronomía? Siempre, pero nunca pensé que iba a trabajar en la comida. Como mi papá era abogado y mi mamá era maestra, entonces nunca hubiera sido una... Sí, una carrera. Una opción. Una opción. No, con mis papás. No, yo de hecho de chica quería ser como Jacques Cousteau. Quería explorar el mar y quería vivir en el mar. Y cuando ya estaba lista para estudiar la carrera, me acuerdo que quería ir a estudiar marítima creo que era en Mazatlán. Había un en Mazatlán, había otro en Guaymas. Y mi mamá, no te vas a ningún puerto de mar, no te me vas a ir. Sí, Y sí. me mandaron a Puebla. ¿Oh, sí? Entonces empezaste la carrera Sí, un año en la UTLA, en En la Puebla, UTLA, en la ok. Cholula. ¿Y estudiando qué? Hotelería. Hotelería. Era lo Ok. más cercano que A la- encontraba al mar. Al mar, sí. Sí, bueno, te puedes... Porque era mi gran amor el mar. Todavía es mi gran amor el mar. Todavía. Y aquí estoy en Kansas City. Sí, aquí no, Sí. no hay como Sí. ir a la playa, pero... Sí. Pero, y entonces, tu gran amor es el mar, todavía vas a... Todavía voy al mar en cuanto pueda y me sacan a penitas. ¿Cuál es tu playa favorita? Ufa. Me encantan todas las playas, obviamente en México. Adoro San Carlos todavía. Me gustan las costas en Mérida. Se me hace bellísimo ahí. Y, ¿qué más? Una de las playas que más he sido muy, muy feliz es en España. La Costa Brava me La Costa encantó. ¿Qué más? Mallorca. Mallorca se me hizo bellísimo. No tengo el gusto de conocer Mallorca, pero sí he visto y se ve Sí. espectacular. No, las calas. Tuve mucha suerte que en mi vida pasada antes de tener a Yoli, trabajaba con hospitales y un hospital donde yo trabajaba estaba en Mallorca y me mandaron a checarlo. Y no, fue muy difícil checarlo. Puede. Entonces la compañía me acuerdo que nos pagaba un hotel muy lindo en Palma y en lugar de quedarme ahí conseguí un hotel más barato pero de agroturismo y me quedé en ese hotel y no, te despertabas y olías los limones, escuchabas el aire con todos los árboles y todo era precioso y iba en el carrito y me perdía en una cala y no, es bellísimo. Wow, sí. Sí. A ver, entonces estoy como poniendo un rompecabezas. Sí. Estás en Ciudad Obregón, estudias la carrera, bueno, te vas a Puebla a Puebla. estudiar hotelería.
Pero no terminas ahí. No termino. Sí, cuando estaba ahí, mi mamá se enfermó muy mal de múltiple esclerosis. Entonces decidí que yo no podía estar ahí. Me regresé y la cuidé hasta que falleció. Okay. Entonces después de ahí no sabía qué hacer, a dónde me iba. Y la familia de mi mamá es originalmente de Arizona y tenían una casa ahí. Entonces dije, ay, pues a lo mejor me voy y me hago Wildcat como ellos también. Entonces me fui y al año que llevaba ahí, mi papá tuvo un accidente de carro. Entonces ya decidí que ya no volví a México, no quería volver. Pero sí, cuando ya estudié en Arizona, era bien enfocada y es Global Political Economy. Luego hice Italian Literature y minor en portugués. Porque yo creía que iba a ser abogada como mi papá en esa trayectoria, en ese momento. Y dije, bueno, hay que estudiar todos los lenguajes románticos. Y quería estudiar francés, obviamente para Canadá, pero en el verano cancelaron ese curso. Entonces tuve que tomar otro rápido y tomé italiano. Okay. Entonces tomé italiano y dije, bueno, voy a agarrar otro curso de italiano. Ay, otro curso. Y así me fui. Y luego me fui a estudiar a Florencia. Y es donde conocí a mi esposo, que él es de Kansas City. ¿Oh, sí? Y así me vine. Y así llegaste a Kansas City. Así llegué a Kansas City, sí. Que ahorita te iba a preguntar si en tus clases de italiano habías conocido por el apellido Gencarelli. Sí, exacto. Mark, ¿no? Sí, Mark Gencarelli. Sí. Y él también estaba estudiando allá. Él también estaba estudiando. Él fue a KU. Okay. Y de KU se fue en lugar de ir con el programa que ellos tenían, se fue con el programa de la Universidad de Arizona. Okay. Entonces así nos conocimos y estuvimos de distancia un rato. Luego yo me regresé a Italia, trabajé un poco allá de traductora. Y luego nos regresamos a Arizona. Y luego finalmente me reclutaron para trabajar en una compañía aquí de informática. Entonces, ¿cuándo es España? ¿Qué pasó? ¿Fue cuando estabas en Puebla? Cuando estaba aquí con la compañía de informática de Kansas City. Okay. Sí, un buen de rato trabajé en la parte global de ellos. De global, ok. Entonces ahí fue cuando fuiste. Yo pensé que era cuando estabas en lo de hotelería y todo eso. No. Estuve viajando por muchos años, viendo diferentes hospitales y viendo los programas y los sistemas que tenían, las regulaciones, cómo estaba el clima, si era un área que podíamos expandir el mercado o no. Okay. Me encantó trabajar 16 años en esa compañía. Wow. Pero después me estresé mucho y ya fue cuando empecé a cocinar. y bueno, y vamos a ir, porque si nos vamos ahorita tan rápido, vamos a acabar en 20 minutos, sí, ¿no? Claro. Pero llegas, entonces te vas a Italia y a Florencia, la conozco y es una ciudad, creo que... Horrible, ¿no? ¿No te gustó? No, hombre, a mí me encantó. No, hombre. Me encantó, fue de bellísimo. las... Creo que de las que visité le digo a mis amigos que es una ciudad que se me hace que tiene... Porque es muy estudiantil, ¿no? Es muy juvenil. Sí. Hay mucho joven, están las universidades de arte. Entonces sí se siente esta vibra. O cuando yo estaba allá, yo sentía esta vibra de que, por ejemplo, no era como Milano, no era como Venecia, obviamente, Roma. Sí. Era una ciudad que se sentía más juvenil, más fresca, no sé, el ambiente. Sí, no, siempre hay estudiantes y pues lo más impresionante de Florencia es la historia que tienen ahí, ¿no? Saber que todo lo que se hizo ahí y tú estabas estudiando bueno, yo estaba en la Universidad de Florencia, estás sentado ahí viendo el Duomo y sabiendo que, no sé, Leonardo estaba caminando debajo de la calle. Entonces, todo está igualito todavía, excepto que ves una tienda de Gucci, pero antes era un estudio de arte de alguien, ¿no? Entonces, lo que es más impresionante para mí, al menos, sobre Florencia, que todo sigue igualito. Sí, todo sigue igual, sí. El puente, creo que íbamos en las mañanas íbamos como al mirador. Al Ponte Vecchio. Al puente, pero también al mirador. Sí. Sí, para ver la ciudad. Y lo más impresionante fue el steak a la fiorentina. Sí. Grandote. Era un pedazo de que te lo traen y ahí pues, lo que pese, ¿no? Es como... va por gramos. Sí. ¿no? Entonces, sí, es delicioso. Me acuerdo que era un restaurante muy cerca, como una cuadra y media ahí del puente. Ajá. Y muy chiquito y no teníamos reservación. Y lo habíamos visto y pues normalmente no entras, ¿no? Sin reservación. Y me acuerdo que llegamos, salió un muchacho y dice, ¿tienen reservación? Dije, no. Y ya dice, ¿dónde eres?
Y dije, de México, de cerca de... Y pues allá obviamente no voy a decir de Tepatitlán, ¿no? Dije, ay, Guadalajara. Ajá. Y nomás se queda viendo y dice, siéntense ahí. Había dos asientos afuera. Y ya se va, se mete. 15 minutos después sale y dice, sí los voy a pasar. Y ya nos llega y nos pasa. Ajá. Dice, nomás van a estar a un lado de... Pues como otra mesa. O sea, iban a Ajá. estar muy cerca a otra mesa. Sí. Y dije, no hay problema, pásanos. Ya pasándonos... o sea, la coincidencia que él era uno de los dueños, o eso Ajá. nos dijo, pero uno de sus mejores amigos era de Guadalajara. Ah. Entonces, nada más escuchó Guadalajara y dijo, los voy a pasar. No, lo que es muy interesante de ser mexicano es donde sea que vayas del mundo, adoran a México. Sí. Siempre. Yo nunca escuché nada negativo. Siempre, ¡ay, México! Y te dicen una playa, o te dicen el nombre del tequila o el mezcal que les gusta. Sí. Siempre asocian a México con mucha felicidad. Con felicidad, con fiesta. Sí, con sí, ¿no? fiesta, Nos tienen sí, como muy sí. parranderos. Sí, y, sí. y Bueno, alegría. Sí, Siento- es verdad, ¿no? Sí, es verdad, sí, exacto. Entonces, sí, yo también. Yo creo que Sí. cuando viajo y pues dices que eres de México, como que la gente sabe que vas a andar de buenas, ¿no? Sí, o que sí. vas a querer andar de buenas. Sí, Entonces, vas a irradiar esa alegría. Sí. Y más viajando, porque pues... Sí. Acá en México no somos tan alegres, ¿no? No, pero depende, sí, Depende del día. Sí, sí. No, pero sí. Entonces, conoces a Mark. Ujú. De ahí empiezan a salir en Italia. Empezamos a salir en Italia y luego nos regresamos yo me regreso a la Universidad de Arizona, él se regresa a la Universidad de Kansas y hacemos la de la distancia por un rato. Él se gradúa, él se muda a Arizona, luego yo me voy a estudiar de nuevo, a hacer mi internship en Italia y luego me regreso y decidimos casarnos, nos casamos en México. Y luego estábamos tratando de decidir, ¿a dónde nos vamos? Y estamos entre California o Phoenix, porque no me quería quedar yo en Tucson. Tucson es muy chico. Entonces, y luego, no sé, sus papás dijeron, ay, vénganse a Kansas City, está tan bonito. Y nosotros, ay, no, 5 años máximo. Y aquí todavía estoy. Y aquí estás. Sí. ¿Cuántos años llevas ya aquí? Van a ser 20 años. 20 años. Sí. ¿no? Pues sí, pues te platicaba también afuera del aire, ¿no? Algo así me pasó. Sí. Me hechizaron también, igual que a ti. De que también yo venía nada más según por 6 meses y después 1 año y después nada más aprender inglés y 15 años después aquí seguimos, ¿no? Sí, Entonces, no, pero- algo tiene la ciudad. Tiene algo muy bonito, la gente es muy linda, es muy tranquilo, no hay mucho tráfico. Estás en medio de Estados Unidos, que quiere decir que puedes volar a Nueva York o a California, no sé, no tan 4 o 5 horas. Ujú. Te puedes ir a Colorado a esquiar muy rápidamente si quieres, pero todo tiene algo muy familiar aquí. No Sí. sé. Y para mí lo que más me impresiona de vivir aquí en medio de Estados Unidos es algunas cosas muy parecidas, al menos a Sonora, en el sentido de ganadería, en el sentido de la agricultura y no sé, el Midwest modest, ¿no? Que es muy, la gente de aquí es muy tranquila, pero muy honesta, ¿sabes? Sí. Y yo pensé, bueno, en Sonora somos honestos de más, ¿no? Somos bien gritones y te decimos lo que pensamos y nos marchamos. Bien francos, Bien ¿no? francos, Sí, sí, somos sí. bien así, ¿no? Y yo creo que eso me gustó mucho de aquí. Sí. Sí. Sí, yo también digo que Kansas City, yo también cuando llegué obviamente no lo podía comparar con otras ciudades porque no había vivido en Nueva York o en LA o lo que sea, pero diario, desde el principio sentí la gente muy, muy amable, muy, pues sí, como que te querían hacer parte, estar muy, muy al pendiente de qué necesitabas, ¿no? Ujú. Y yo creo que cuando llega uno a otro país o a otra ciudad, pues eso es muy importante. Sí, Sentirte que tienes el apoyo de la gente o Sí. que pase lo que pase, ahí está alguien que te puede ayudar. Y creo que aquí en Kansas City, no nomás cuando llegué, hasta ahorita, 15 años después, todavía la gente es así, ¿no? Sí, Hay mucha gente que está para ayudarte en cuestiones personales, en el negocio,
así yo empecé también un negocio, porque el negocio pues fresco, Sí. porque también había gente que estaba ahí para Sí. ayudarte y estaba interesada que te fuera bien. Donde en otras ciudades más grandes a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Cada Sí. quien anda En su propio mundo. en su propio mundo y haciendo lo que quiera. Sí. Pero sí, Kansas City tiene eso, algo especial que yo también decía que me iba a ir después de la universidad. Decía, no, pues Chicago o Miami o buscando como esas ciudades con unas conexiones más, pues unas ciudades a lo mejor más grandes, donde hubiera una comunidad latina más grande. Pero igual yo en la universidad todavía no descubría la comunidad latina aquí en Kansas City. Hasta que ya salí y empecé como ya a explorar o a conocer gente. Sí. Y te das cuenta que también la comunidad latina aquí es grande. Obviamente no tan grande, pero es grande y es importante. O sea, hay una comunidad latina que sí te puedes relacionar y Sí. puedes aprender y divertirte. No sé si te ha pasado igual, pero... No, sí, igual. Y bueno, yo trabajé, los 16 años que trabajé en informática con gente de todo el mundo y vivía en mi burbuja mundial, ¿no? Cada rato de gente, ya sean mexicanos, argentinos, de chilenos, o de todos lados. Y luego conociendo, estaba impresionada con todas las costumbres de, no sé, de los Middle East, de diferentes de India, porque trabajaba con muchos ingenieros y yo simplemente tenía una fascinación de conocer más allá, ¿no? Quería saber cuáles eran las costumbres de ellos y entender el Ramadán. Obviamente yo no sabía nada de eso, porque yo crecí católica, entonces tenía mucha curiosidad de saber cómo otra gente vivía. Claro. Entonces a mí eso me abrió completamente la mente. Sí. Sí, eso pasa cuando llegas de un país como México, que a lo mejor no es tan multicultural. No, sí. Y más si no estamos en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pues Sí. es muy difícil que Sí. yo en Tepa no conocía a nadie de, ¿sí me entiendes? Sí. De Nigeria o de Sí. ningún lado así. Exacto. Entonces, el llegar a una ciudad o el llegar a Estados Unidos que te abre esa... También Sí. para mí fue fascinante Sí. conocer culturas, Sí. comidas, idiomas, Sí, quiero saber lenguajes. qué comen Exacto. y quiero saber cómo se visten, quiero saber todo. Sí, qué Sí, hacen, todo. sí. Sí. Cómo se divierten y si no celebran la Navidad, pues qué es lo que celebran y quiero qué Sí. comen cuando celebran. Sí. ¿Y tú cuando entonces llegas a la universidad también ya hablabas inglés? Sí, pues mi mamá era americana, Ah, entonces yo estudié siempre bilingüe desde Bilingüe. chiquita. Sí. Sí. Y entonces conoces a Mark, él va a buscarte a Arizona, tú te vas a Italia, como que querías... dijiste, No, no, voy- él se va por un mes a Italia también. conmigo. Oh, también se va a Italia también contigo. Sí. Entonces, Sí. y los invitan a Kansas City y dicen, bueno, vamos a ir, pero máximo 5 años. Sí. Y llegan y ¿qué empiezan a hacer o qué hacen? No, inmediatamente yo empecé a trabajar en Cerner. Entonces yo Ok. trabajé ahí inmediatamente y Mark también trabajó en otros corporativos aquí. Entonces Ok. inmediatamente empezamos a trabajar. En esos tiempos vivíamos en Downtown y eran a 10 y Baltimore, enfrente de la biblioteca pública. Ok. Y en esos tiempos no había supermercado en Downtown, no había nada. De noche era completamente desierto. Un desierto, ¿no? No había ni gente. No, y te pasabas de la Main Street y con mucha suerte. Sí, exacto. Pero ¿cómo ha cambiado? Sí. Pero aún así era súper divertido. Yo me acuerdo que nevaba y nos íbamos a las colinas aquí de Downtown y nos poníamos ¿cómo se llaman? No sé cómo se dicen, pero... Con el sled. Sled, sí, con el sled. Y ¿Con la tabla o Íbamos, con el- íbamos con sledding en Downtown porque no había gente. Sí, Entonces todo- no importaba. Habían rentado todo el downtown para Sí, ustedes, ¿no? Sí, era padrísimo. Sí. Era padrísimo, sí. Sí, es verdad, porque tú 20 años, yo 15, 16, y también me acuerdo que también cuando yo llegué, el Power and Light estaba Ajá. apenas abriendo. Sí. Entonces, pero también yo me acuerdo que caminaba
por downtown. Yo tenía que agarrar para irme, yo me movía en camión. Entonces para agarrar un camión, agarraba en downtown y yo también decía, pues ¿dónde está la gente, no? O sea, Sí. todos estos edificios enormes Vacíos. y vacíos, no veía gente, ¿no? Entonces no había cafeterías, no había comida, no había nada más era caminar, agarrar el camión e irte. Exacto. Y la 10, enfrente de la librería, ahorita está la Cámara de Comercio Hispana ahí, por ahí, en la 10 y la Baltimore. Entonces llegan, empiezan a trabajar y entonces, ¿cómo comienza? Bueno, dices que especialmente no tenías este gusto por la gastronomía. Bueno, yo creo que el gusto por la gastronomía siempre lo tuve desde chiquita porque mi papá era bien comelón. Entonces íbamos por todos lados. Generalmente íbamos unos viajes de Obregón hasta Mérida, hasta Yucatán. Okay. Y a veces se tomaban diferentes rutas y obviamente manejando. Oh, wow. Y en esos tiempos no había las carreteras, no eran como las de ahora, ¿no? Claro. Y mi papá sabía qué parada, en dónde ir y demás. Entonces, desde chiquita, yo creo, desde que yo me acuerdo, eran probablemente de los 4 años hasta los 12 años, hicimos eso cada año. Okay. Y entonces siempre comiendo, siempre explorando, siempre mi mamá era completamente una fan de entender diferentes culturas, especialmente de todos los indígenas en México. Era muy importante para ella que nosotros entendiéramos lo que era ser indígena. Y bueno, entonces yo siempre estábamos comiendo. Mi papá era bien cocinero, era un muy buen cocinero, siempre traía pulpo en la casa y hacía de más, ¿no? Pero yo nunca le tomé a aprender, simplemente era consumidora. Sí, simplemente sí, comías lo que... No tenía necesidad de cocinar, ¿no? Tenía alguien que cocinara. Entonces, pero no siempre... Pero yo nunca pensé en, yo quiero ser cocinera, nada así. Fue hasta que ya, obviamente, ya hayan fallecido hace muchos años, yo estoy aquí en medio de Estados Unidos y pues no encuentro la comida de casa, ¿no? No encuentro la comida de mi papá y especialmente después de tener a mi primer hijo. Es cuando empieza el click, ¿no? De que quieres hacer conexión a tus raíces. Sí. Y así fue como empecé. Dije, bueno, pues hay que cocinar algo, ¿no? Entonces íbamos a México y a enseñar a mi hijo, a toda la familia, porque obviamente la familia de México necesita ver al... Sí, al sobrino. Sí, al sobrino Sí. y demás, ¿no? Entonces ahí fue como empezamos traíamos maletas enteras de tortillas y de jamoncillos y de machaca y todo lo que fuera, ¿no? Del norte lo empacábamos. Coyotas. No sé si has escuchado, hay un podcast, hay un youtuber, creo que se llama La Ruta de la Garnacha. Ajá. ¿No? También que él es en México, él va a diferentes pueblos y eso y va probando como la comida, como el street food y todo eso. Entonces, ahorita que dijiste eso, que hacían la ruta de Ciudad Obregón hasta Mérida, pues es cruzar todo el país. Es cruzar todo el país y cada año diferente ruta. Oh, wow. Entonces hay veces que nos quedábamos un poco en Mazatlán o nos íbamos por Chihuahua, nos íbamos por diferentes lugares, pero siempre terminando en Mérida y luego regresándonos. Pero ahora lo pienso y digo, ay, qué bonito era, pero en esos tiempos no era tan bonito. No. Sudabas, un calorón y mi papá no era muy organizado a veces y si el hotel estaba o no estaba y luego los baños en la carretera pues no existían. Claro. Entonces no era Era una aventura. Sí, era una aventura realmente. Y yo me acuerdo desde chiquita, veía afuera y el carro que teníamos era un Datsun, un Nissan Datsun gris. Y bajaba las ventanas porque pues no era automático ni nada. Y sudaba y me acuerdo y veía la ventana y decía, pensando, no sé, como que, ¿cómo será ese mundo allá? ¿Cómo será allá donde hay, donde no hace calor? Sí, veía las montañas y pensaba que estaba en África o algo. Sí, pero sí. no. Pero ahorita, como dices tú, ahorita lo piensas y dices, qué bonito, ¿no? Y qué bueno que... Sí, lo agradezco muchísimo. Ahora sí lo agradezco muchísimo. Agradezco que me hayan llevado a todas esas quemas de máscaras, de los yaquis, que me hayan llevado a todas esas cosas que
Ya me acuerdo de chiquita me daba muchísimo miedo. No sé si lo has visto, las quemas de máscaras que hacen en los yaquis. No. Ufa. Pues sí, tienen las costumbres de que se ponen estas máscaras y se van, creo que no me acuerdo cuántos días que hacen sacrificio, básicamente, que viven no simplemente de limosnas. Y luego al final llegan y hacen una ceremonia y es cuando se quitan todo y queman las máscaras. Pero Ok. son muy reservados, no puedes tomar fotos, no los puedes ver raro, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo que iba a esas quemas de máscaras y veía nomás abajo y me daba miedo ver todos lados, ¿no? Pero era parte de la tradición y siempre íbamos a diferentes ceremonias Wow. y para aprender de ellos. ¿Y cómo? Entonces dices que tu mamá era americana. Sí. ¿Y por qué le nace esta fascinación por la cultura mexicana? Bueno, mis abuelos eran ganaderos. Ok. Entonces ellos de California, de Arizona, iban mucho a Sonora. Y eventualmente mi abuelo hizo una compañía en México. Y entonces mi mamá se quedó en Estados Unidos, terminó de estudiar, pero iba mucho a visitar a México. Y Ok. siempre enamorada ella de México. No sé por qué. Sí. No sé por qué le gustó tanto. Y luego se enamoró de mi papá, un mexicano, y ya se quiso Y quedar ahí ahí. se quiso quedar. Sí. Sí. Sí, pues también México, así como dijimos que Sí. Kansas City atrapa a México, también atrapa, ¿verdad? Sí, exacto. Trabaja mucho gringo. Sí, sí, sí. 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 No, qué bonito porque... Y porque nosotros mismos en México a veces también ni siquiera valoramos. No, y eso era el problema más grande que mi mamá veía mucho, especialmente en Sonora. En Sonora ves a mucho mexicano que no aprecia el resto de México, ¿no? Porque estamos enseguida de Estados Unidos. Entonces, desde chiquitos yo me acuerdo que había un changarrito, no sé si ustedes le Sí, dicen changarrito. changarro, sí, 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 y que vendía leche americana. Y Y era... sí, porque no vamos a tomar leche mexicana, Mexicana, porque era. a lo mejor te mueres, ¿no? Sí. Y pura leche americana. Bien malinchistas, ¿no? Claro. No sé si... Sí, sí, ustedes malinchista, son claro. Sí, sí. Entonces mi mamá le molestaba mucho eso. Le Sí. molestaba mucho saber que alguien se fue de vacaciones a Disneylandia, pero que no se fue a Oaxaca, o que no se fue a Puebla, o que no se fue, no sé, a Veracruz, o a diferentes lugares de México que ella consideraba bellísimo. Y por eso mismo fue su razón de que quería ya, en lugar de irnos al norte, irnos al sur. Al sur, claro. Sí. No, y eso pasa, así como bien lo dices tú, el malinchismo y a veces también pensamos que todo lo del norte o todo lo de acá está mejor hecho, ¿no? Sí, o sí, que sí. es mejor o que Sí, sí. simplemente por ser de Estados Unidos Sí. y lo compramos a ojos abiertos cuando, como bien dices, o sea, yo personalmente también no conozco mucho el sur. Sí. Y varios de mis amigos o círculos sociales sé que también no conocen mucho el sur, ¿no? Sí. Diario pensamos en venir para acá antes de Sí. ir a Oaxaca, como Sí. bien dices, Chiapas, Sí, sí. Mérida, que últimamente Mérida, lo que me han contado, Padrísimo. está bellísimo. Sí, padrísimo. Sí, sí. Yo me acuerdo de chiquita, mis mejores recuerdos de Mérida, además de la comida, eran los escarabajos. Los que los visto, ¿no? Les ponen joyas arriba, ¿Joyas? los decoran. Ok, no. Los decoran y luego les ponen una cadenita y te lo pones en la ropa, como si Ok. fuera un pin. Como un pin. Ajá. Entonces de ahí y yo me salió acuerdo de el- era chiquita y los traía Lo en la traías. escuela y les caminaba por todos lados y luego obviamente eventualmente se muere. Oh, ¿estaba vivo? Sí, Oh, vivo, no sabía. No vivo. sabía. Yo Y pensé le que Le ya... trataba de dar, no sé, zacate o lo que sea. hormigas o lo que sea. lo Sí, sí. pudiera. Ok, no. Pero eventualmente se Sí. muere el escarabajo. No, yo lo más que llegué a hacer fue como que amarrabas que era la chicatana, Ajá. y la amarrabas y pues que volaba y Volaban. la traías con un hilo Sí, así. esas son ricas. Sí. Pero yo pensé que cuando hablas de escarabajos, de comer. No, porque esa no. también, pues, Sí, también sí, se sí, comen también, sí. los escarabajos. Oye, pero ahorita que hablas de ese pin, a lo mejor de ahí salió el de... ¿Es el de Gucci? Que también es como un tipo escarabajo, ¿no? Ah, Un no lo he pin, visto. ¿no? Igual y se está copiando de de ahí México, sí, ¿no? exacto, Como todo el mundo eso- se copia de México. Exacto. Creo que es Gucci, no sé, pero sí he visto como un pin que es como un tipo, sí, un Sí. insecto. Sí, no. Pero sí, como bien dices tú, entonces les nace esto, hacen toda esta ruta todos los años, se dedican a la cultura, a la comida, todo eso. Llegas acá, trabajas en Zener, todas estas compañías, pero llega un momento donde
¿Cómo nace la idea? O dices, ¿tuviste a tu hijo que creo, Santiago? Sí, Santiago. Es un breakdown total, ¿no? No sé si estaba deprimida o qué, pero es un breakdown total que tuve de que, bueno, estaba trabajando muchísimo, estaba viajando mucho a Londres y regresaba toda deprimida, cansada y demás. Y luego íbamos a México y veía a la familia y regresaba y no sé, estaba completamente llorando todo el día, ¿no? Y empecé a cocinar, simplemente empecé a cocinar. Y yo nunca había cocinado en mi vida. O sea, así cositas de que experimentas, que galletitas y demás, ¿no? Pero no, Sí, pero no como ya ahora. recetas, No, exacto. no como ahora. Nunca había hecho tamales, nada así, ¿no? Además de hacerlo con mi abuelita, ¿no? Pero no era responsable yo de hacer la masa. Claro. Y bueno, empezamos simplemente, Mark extrañaba también las tortillas, porque una vez que se nos acababa el stash en el congelador, pues decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y íbamos a buscar por todos lados en Kansas City. Y sí hay algunas cosas buenas, pero no eran como lo que yo crecí. Claro. Entonces empezamos a hacer el nixtamal en la casa. Empezamos a hacer el Google y ver todos los videos que podíamos encontrar y empezamos a comprar diferentes molinitos de diferentes tamaños y luego decimos, ay, no, ¿sabes qué? ¿Cómo saldrían las tortillas muy buenas? Si compráramos uno de esos molinos de verdad. Y que, pues, ¿cuánto cuesta? Y dijo, ay, yo creo que no sé cuánto, X dólares. Sí. Pues, ¿dónde lo compramos? Y empezamos a hacer el Google y a ver si comprábamos de México. Y ay, pero si se quiebra y nosotros no somos tortilleros, ¿cómo lo arreglamos y demás? Y entonces fuimos a Los Ángeles y fuimos a ver a diferentes molinos en Los Ángeles. Y luego empezamos a ver el resto del equipo. Y pues si nos aventamos una tortillería y nos quedamos, no, tenemos buen trabajo, no hay razón por qué andar haciendo eso. Y dicen, bueno, pues igual, si lo lanzamos, ¿qué tal? 6 meses, 1 año, lo hacemos de fin de semana, lo hacemos en las noches, lo vendemos en el fin, y a ver, y si no funciona, pues lo vendemos todo y ya, ¿no? Yeah. Nosotros lo pagamos en efectivo, así que no hay problema. Y así es como empezamos. Wow. Es un hobby completamente porque yo extrañaba las tortillas de mi casa. De tu casa, sí, extrañas ese sabor. Sí. Y extrañaba la tortilla de verdad, la de nixtamal. Y ahora en México, acabo de ir a México y se está desapareciendo la de nixtamal, casi ni la encuentras. En Obregón solo encontré una tortillería de 12 que había de nixtamal. Todas las demás son de esa marca que no voy a decir. Sí. Wow, sí. Sí, también, pues es que ya también se vuelve a ser, cada vez es más difícil mantener las tradiciones, ¿no? Sí. Y por eso es tan importante y por eso parte de estos videos, pues es también compartir esas historias y de nuestra comunidad y que es importante compartir las historias de éxito, pero también, pues, como tú lo estás haciendo, hemos tenido futbolistas, hemos tenido emprendedores, artistas, y todos a través de lo que hacen es seguir compartiendo las tradiciones latinas mexicanas en este caso, que es a través de tu negocio, pues haces eso, ¿no? También tuvimos a José Luis de Palacana, pues a través de su negocio sigue compartiendo estos sabores o de antojitos y nieves a estilo Michoacán, etcétera. Entonces, lo que empieza como un hobby se convierte totalmente en una semana después de lanzarse, le habíamos llevado muestras a diferentes chefs en Kansas City y era muy interesante porque algunos chefs nos decían, pues yo no sé cómo manejar este producto. Yo no sé qué hacer con una masa fresca, yo no sé qué hacer con... No, y les enseñaba y iba como... me daba pena porque pues yo no era chef, ¿no? Y les decía, como yo le voy a enseñar a un chef cómo usar una tortilla de nixtamal, ¿no? Pero se los enseñaba y cuando lo probaban se convertían. Entonces hasta fue la primera semana que lanzamos, el primer cliente que tuvimos fue de Chicken and Pickle. Okay. Siempre voy a ser muy agradecida por la oportunidad que nos dieron. Y me acuerdo, los primeros, no sé, que serían $100. Era, $100. Son muchas tortillas. Y luego
el segundo cliente fue el que generalmente el que nos cambió mucho porque nos preguntó, ¿pueden hacer esto 7 días a la semana? Oh, wow. Entonces ya eso fue lo que cambió la trayectoria, porque yo volteé a Mark y le dije, pues, ¿quién va a terminar su trabajo primero? ¿Quién se va a salir, ¿Quién no? se va a salir primero? Y yo tenía una buena aseguranza médica, entonces se salió el primero. Ok. Entonces sí, así. Y él fue el que empezó. El que empezó, él es completamente un geek de Nixtamal. Te dice los porcentajes y el agua, el pH y demás, ¿no? Sí, sí. Todo es un geek. Sí, porque ya estaba viendo un poquito en lo de que hago de, pues, como investigación Sí. de tus videos y todo. Estaba viendo, pues, obviamente también ya no nomás es tortilla ahí se va, ¿no? Sí. Hacer mezclas al ahí se va. Sí. Ya la receta del pH, todo Sí, eso. todo ya se tiene que estar. estudia. El agua. Estudia el todo. agua, el tipo de maíz que estás usando. Nosotros usamos puros non-GMO y orgánicos. La mayoría de aquí, cerquita de Illinois, de Missouri, de Kansas. Pero también importamos unos de México para ocasiones especiales. Y sí, a cada rato estamos investigando qué tiene ese maíz y por qué es diferente, cómo va a reaccionar, qué sabor va a dar. Y de hecho tenemos un trato ahorita con la Universidad de Missouri. Y ellos nos dan maíces nativos de América, de las Américas. Y nosotros lo nixtamalizamos, lo usamos para tortillas, para masa para tamal, lo secamos, lo hacemos diferentes cosas. Y luego les mando la muestra a ellos con mis notas. Y ellos están anotando todo eso, todos esos tipos de maíces, y ellos lo están poniendo en una red de agricultores americanos, para que si ellos están interesados a cultivar ese tipo de maíz, ellos saben qué tipo de consumidor van a tener. Ok, wow. Entonces es padre, ¿no? No, pues eso es, Sí. Entonces es como un tipo, una investigación, un research, se puede llamar. Sí, un grant que tienen ellos de Sí. Natives of the Americas. Sí. Y cuando tú dices qué tipo de consumidor van a tener, es porque tú dices, ok, este maíz a lo mejor no sale tan bueno para las tortillas. Este no es bueno para la tortilla. Y si hay maíces que nos han dado que no son tan buenos. No, que igual son más harineros o que es bueno para la comida de las vacas, ¿no? O algo por el estilo. O sea, está mejor para un feed, pero no para consumir humanamente. Humanamente, sí. Sí. Ok, wow. Entonces es muy interesante. Nos mandan unos maíces tan bonitos a veces que los colores, hay unos amarillos que parecen casi anaranjados y como casi sabe como a zanahoria. Entonces es bien padre. Sí, y pues hay pues sí, hay no sé cuántos maíces haya, pero... Muchísimos. Bueno, en México hay más de 72 que puedes comprar comercialmente. Comercialmente. Sí. Y maíz, pues es básicamente el ingrediente base de la comida mexicana, ¿no? Sí, ¿no? Y no sé si a nivel... No sé, no me voy a aventurar a decir a nivel mundial, pero en México sí el maíz en México es el maíz vida, ¿no? Sin maíz no hay país, ¿no? Ándale, ahí no lo podía poner Sí. mejor, ¿verdad? Sí, no, es el cultivo original. El maíz nació en México. La existencia del maíz es originalmente de México. Y pues no solo los aztecas, ¿no? Viene de mucho antes de los aztecas, pero los aztecas son los que inventaron la tortilla como la conocemos ahora. Sí. Que eso a mí me fascina. ¿Cómo tuvieron el accidente de lavar el maíz en los ríos y había cal que le estaba quedando, la cocieron y dijeron, pues esto es mejor para el maíz. El maíz lo hace más suave. ¿Qué tal si lo molemos y hacemos una tortilla? Sí. Y luego hacemos un tamal. No, siempre me fascina cómo pasó eso, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. O sea, sí, pues te pones a pensar. Ahorita me estoy imaginando y es como... Obviamente ahorita en 5 segundos, pues no. Sí. No. Pero sí, diario es fascinante saber cómo hace miles de años o cientos de años se hicieron las cosas, ¿no? O pasaron cosas que hasta ahora usamos o conocemos. No, y sobrevivió la guerra, ¿no? Sobrevivieron muchas guerras. Sí. Los españoles que llegaron y pusieron otros granos, pusieron obviamente arroz, que el arroz no es nativo de México.
Trigo. el trigo, y obviamente yo soy de Sonora, donde el trigo creció muchísimo, y hay muchas teorías de cómo la tortilla de Sonora nació. Si se nació originalmente porque a los indígenas le dijeron que usar el trigo para hacer un pan estilo árabe, y los indígenas dijeron, pues hay que hacerla más delgadita, ¿no? Como la otra tortilla que estamos acostumbrados, Sí. o no se sabe, ¿no? Y esa es la tortilla de la que hablas, es esta de la tortilla de trigo de como la flaquita, la delgadita, ¿no? sí, Delgadita y delgadita. Eventualmente la tortilla de Sonora, cuando llegaron las vacas y cuando llegaron pues, los cerdos, porque todo eso vino de los españoles, es cuando empezaron a usar la grasa. Ok. Yo no sé por qué, si era leftover, no sé qué pasó, pero empezaron a usar la grasa. Del puerco. Del puerco y obviamente del res. De la res. Y luego hay unas áreas de Sonora donde le ponen leche a la tortilla. Ok. Entonces, dependiendo de dónde es, pero lo que sí se sabe es que obviamente que era delgadita. Sí. Y ahorita en Yoli, bueno, ¿de dónde viene el nombre Yoli? Yoli es náhuatl, y significa vivir. Ok. Sí. Ok. Hay mucha gente que piensa que mi nombre es Yolanda, pero Sí, no. no. No es Yolanda. De hecho, he hecho pop-ups y gente me dice, Yoli, dame otro taco. Sí. No me llamo Tú- Yoli. ¿Quién es Yoli? Sí, no. Sí. Es simplemente queríamos algo que fuera significativo sobre México. Ok. Entonces regresamos a esto que decíamos al principio, ¿no? De cómo México, la palabra México, mexicanos, está como vinculada a esto de vivir, de alegría, Sí. de Explorar. De explorar. Sí. Sí. Siempre vivimos con el mañana, ¿no? Sí, exacto. Mañana. No, y aparte para ustedes fue o sea, por lo que me cuentas, Sí. un revivir, ¿no? Sí. Fue otra etapa totalmente. Sí, completamente y muy arriesgado también, Sí. porque los dos teníamos trabajos buenos. Sí, pues trabajabas para compañías, Sí. o sea, también, no nomás para compañías muy grandes, pero ya cuando nos estás contando que pues ibas a Londres y todo Sí. eso, pues quiere decir que tenías puestos Sí. muy buenos. Decentes, sí. Decentes, sí, a nivel corporativo. Sí. Y arriesgar todo para lo que se hace un hobby, pero vinculado también a lo de, pues a tus raíces. También leía que pues a tu mamá también, que tu Sí. mamá ahorita lo que nos cuentas que tiene mucho que ver, porque tu mamá Sí. inculcó Sí. esto de conocer las raíces de México, la cultura, todo eso. Y entonces Mark sale de trabajar, tienen a este cliente que les dice, hey, quiero que hagan esto, pero todos los días. Y de ahí, ¿dónde llega el momento donde ya tú te sales de trabajar y dices, Yo no ok. me salí hasta hace 2 años. Oh, hasta hace poco. Sí, hasta hace poco. Ok. Hasta que finalmente decidimos que podíamos, que no íbamos a perder la casa. Que podíamos Sí. pagar todo. Ok. Porque Sí, también tarda mucho, ¿eh? Sí. Empiezan en el 2017, creo. 2017. Y pues Sí. llega la pandemia, Sí, obviamente. sí. Entonces, La pandemia fue lo que realmente cambió todo para nosotros, especialmente porque el año del 2019 era cuando íbamos a lanzar la tortilla de harina. Y de hecho, batallamos mucho en decidir si hacíamos primero el nixtamal o hacemos la tortilla de harina. Y pues como gente empresaria dijimos, bueno, ¿a quién se le vende la tortilla? Se le vende sí al consumidor, pero si queremos vender números muy grandes, se los tienes que vender a restaurantes. Entonces empiezas a ver en los menús de los restaurantes y dices, bueno, el maíz es en todos los tacos, ¿no? Y así fue como decidimos finalmente hacer la de maíz primero, pero siempre con la cosita de que, ay, ¿cuándo viene la de Sonora, no? Sí. Y la de Sonora le va a tomar su tiempo. Entonces hicimos el 2019, la vamos a lanzar, pero tardamos mucho en obtener los permisos aquí en Quisimo para el edificio donde teníamos. Y así se fue un mes. Y era el marzo y pum, la pandemia, ¿no? Pero ya teníamos el local, ya teníamos la maquinaria, teníamos todo listo. Y todos los restaurantes donde les vendíamos la tortilla de maíz, todos cerraron, ¿no? Y abrimos, creo que fue en julio del 2020. Y inmediatamente líneas hasta afuera. Porque la gente
tenía ganas de salir de la casa y comprar algo. Y tuvimos la suerte que nos dijeron que éramos a negocio, no sé cómo se dice. ¿Del año? No, Oh. de que podíamos estar abiertos. Oh, que era esencial. Esencial. Negocio que éramos, esencial, que éramos sí. negocio esencial. Entonces podíamos estar abiertos. Sí. Entonces, no, la gente venía y a ver qué había hecho, si agua fresca, si agua, qué tamal había hecho, qué cosas así. Y empezamos a hacer muchísimo negocio y gracias a Dios teníamos a la tortillería de harina cuando fue la pandemia. Sí. Y eso cambió, a eso fue lo que cambió la trayectoria, porque luego empecé a aprender mucho de los chefs y de la gente en general, el consumidor. A veces no saben qué hacer con la tortilla, que a mí eso se me hace locura, ¿no? Como mexicana, para mí la tortilla la como casi con el espagueti, ¿no? Enseguida, con todo, es con todo. O sea, en la mesa siempre está la tortilla, nunca falta. Y pues dije, bueno, tenemos muchos amigos chefs que ahorita no están trabajando. ¿Qué tal si les decimos que pueden tomar nuestro local, que simplemente tienen que usar cualquiera de nuestros productos? Ese es el único requisito. No nos tienen que pagar nada, simplemente ellos tienen que crear lo que ellos quieran crear. Y empezamos a hacer los pop-ups en Yoli. Y la gente no era de locura, unas líneas grandotas porque no había restaurantes abiertos. Claro. Entonces ustedes podían... Y eso cambió mucho nuestra trayectoria. Y ahorita que mencionas esto de los chefs, me llama mucho la atención. Nosotros trabajamos en Fresco con muchos restaurantes y eso, a lo mejor algunos más comerciales, no tanto de chefs y eso, pero cuando tú y Mark, que están en el corporativo o en Corporación América, ¿cómo hacen estas relaciones con los chefs? Simplemente vas en la puerta de atrás y entras. A la cocina. A valor. Sí, tienes que pretender que tú eres parte de ahí. Sí. Mark lo hace mejor que yo. Yo tenía un poco de pena al principio. Ya me aclimaté y ya entro en la parte de afuera. Donde ves los basureros y la gente fumando es donde entras. Y por ahí vas. Por ahí vas y entras y le empiezas a dar muestras a la gente y luego te dicen, ve con esta persona. Y ya vas y platicas y les dices lo que estás haciendo. Y a veces si tienen tiempo te ponen en el comal y les calientas una tortilla o algo y ya. Y que la prueben. Que la prueben y generalmente después de que la prueben están muy contentos y luego viene el precio. Sí, sí. Sí, porque también es un producto premium, se puede decir, ¿no? Sí, exacto. Y por eso tuvimos mucha suerte con chefs que eran más de premium. Sí. De hecho, aquí enseguida de donde estás es Corvino. Corvino usa nuestras tortillas. Sí, exacto. Restaurantes que, pues sí, que es un poco más premium, otra que la comida, la experiencia. Sí. Y generalmente aprendimos, porque ahora tenemos restaurantes de premium y taquerías. Y generalmente toma simplemente un chef que le recuerda a su hogar, que le recuerda a su abuelita y que dice, wow, esto es. Y luego generalmente le están poniendo doble tortilla porque pues se están rompiendo. Y con nosotros no tienes que ponerle doble, no, simplemente le pones una, porque una tortilla en nixtamal es más fuerte. Claro. Entonces, cuando hace el clic, ya es. Y sabiendo que me imagino ellos sabiendo que tu producto va a hacer que su producto sea todavía mejor. Sí. Entonces, pues sí, a pesar de que se puede decir que el producto premium, o bueno, sí es un producto premium, pero que va a ser también su producto pues de mejor calidad. Va a mejorar su producto. Exacto. Y en general yo creo que aún aquí en Estados Unidos y en México, y yo creo que en todo el mundo, pero yo creo que en Estados Unidos es donde está cambiando mucho más, que la gente está valorando. Hace muchos años lo hicieron con la pizza, ¿no? ¿Qué harina usas? ¿Doble cero? ¿Qué tipo de queso estás usando? ¿De sauce? Que si es certified o no certified, ya sabes, de todo eso empezó la pizza, ¿no? Luego el pan, porque antes en Estados Unidos solo tenías un tipo de pan de caja, ¿no? Y empezó el artisanal movement y todo. Y yo creo que ahora es el momento de la tortilla. El café fue lo mismo. El café empezaron a hacerlo así. Porque antes, en los tiempos donde yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi papá se tostaba su propio café en casa.
que porque lo único que encontraban era, no sé, Nescafé, ¿no? Sí, sí. No, sí, él sí era foodie. Era foodie. Él sí era foodie, antes de sí, que era sí, foodie, antes de que existiera, ¿no? los foodies, sí. Sí. Sí, pues sí, apreciaba mucho la comida rica, ¿no? Sí. Hacíamos nuestros propios chorizos, todo eso, ¿no? Wow. Entonces, pero ahora yo creo que ahora es el momento de la tortilla. Sí, sí, yo creo que yo también lo he visto te digo, trabajando en los restaurantes mexicanos y un poco en la industria gastronómica. Sí he visto que se está apreciando un poco más o está cambiando ese de que antes la comida mexicana era la comida barata, ¿no? Sí, sí. O sea, como comida china Sí. también, barata. Sí. Y poco a poco está cambiando ese concepto donde ya se empieza a apreciar más, Sí. donde no tiene que ser barata, la otra vez, o sea, donde ya también la comida mexicana también ya puede ser moderna, puede ser más contemporánea, puede ser también de chef, de Sí. alta cocina, y no nomás tiene que ser comida corrida, ¿no? Sí, sí. Y la otra vez estaba platicando con un amigo restaurantero y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy muy en desacuerdo que se regalen los chips. ¿No? ¿Sí me entiendes? Cuesta dinero. Sí, él dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? O sea, dice, ¿por qué somos la única industria o el único comida que tenemos que regalar la comida? ¿No? O sea, dice, eso se vino de muchos de los restaurantes mexicanos o la industria del restaurante mexicano, pues se viene del Tex-Mex, de Sí, Texas, sí, todo eso. sí. Y pues se pasó hasta los platos, ¿no? Los Sí. platos de colores, Sí. todo eso ha sido, Sí. ahora sí que generación tras generación. Sí. Y otro amigo me dice, ¿por qué le ponemos ensalada? ¿No? Que nadie se la come, ¿no? La lechuga con Sí. la naranja y Sí. nadie se la come, pero Sí. pues como todos lo hacen, hay que Sí. ponerle. Pero sí me dice, o sea, y sí tiene razón, o sea, me pongo a pensar y dice, fíjate, si nada más cobramos $1 Ujú. y lo donáramos, hasta Sí. si lo donamos, ¿no? O sea, a una Sí. organización sin fines de lucro, una non-for-profit, dice, $1 a la gente no le pesa. O sea, pero podríamos hacer algo hasta mejor que nada más estar dando chips gratis. Y Yo sí, creo que sí, completamente de acuerdo. No sé, va a tardar un poquito en cambiar esas ideas. A veces tengo consumidores que me dicen, ay, pero ¿por qué tus tortillas cuestan X, no? Y los ves con una taza de café de la marca. De que todos sabemos qué marca, Sí. que es combinada con color verde. Sí. Y que sabes que le costó $6 y se la van a tomar todo y lo van a tirar. Pero un paquete de tortillas de 10 tortillas te va a durar, no sé, unos cuantos días. Claro, son unas cuantas comidas. Sí, unas cuantas comidas. Pero ¿por qué tiene esa vista de que debería ser muy barato? Exacto. ¿No? Es un poco Sí. triste. Sí, me imagino por los orígenes, Sí, de pues donde sí. viene y todo, pero sí, como dices tú, el tiempo ha cambiado. Cada vez hay más restaurantes Sí. de comida mexicana de alta cocina Sí. o demostrando que se puede, que no nomás es comida rápida y barata. Sí, sí. No, yo tengo varios restaurantes de comida rápida que ya ahora están usando Yoli. Y generalmente es porque el dueño aprecia el producto. Exacto. Y dijo, no, pues sí, ok, voy a gastar un poquito más en mi tortilla, pero va a ser buena. Exacto. Y vas a ver mejor y se va a sostener, no voy a hacer doble tortilla, va a oler Sí. bien. Le va a gustar más a la Sí, gente. le va a gustar más a la gente. Exacto. Y entonces empiezas en el 2017, viene la pandemia, ustedes tuvieron la suerte y no nomás la suerte, sino que también hay que saber, ¿no? Esto deseamos algo fuera del aire antes de empezar también de otro emprendedor a nivel internacional, pero de cómo también no nomás es de suerte, sino que Sí. hay que saber también Sí. qué hacer con esa suerte. Me llama la atención, tú y Mark tenían o cómo salieron tan buenos emprendedores. ¿De dónde salió La necesidad te hace emprendedor. Es esto, ya cuando renuncia a su trabajo dices, tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacer algo. Sí. Sí. Pero nada en especial, no fue así de que voy a buscar que un curso y cosas así. No, Más no. bien fue iban aprendiendo sobre la marcha. Íbamos a aprender sobre la marcha y obviamente los dos ya teníamos, yo 16 años en trabajo corporate de negocios y demás. Ujú. Y él también.
Entonces teníamos la experiencia. Yo aprendí muchísimo durante esos años de lo que hacer y qué lo no hacer. Como marca, qué debería, como cultura de la compañía, qué valoramos de la compañía, cómo queríamos ser. Si tuvieras la chance de hacer toda tu vida de nuevo, ¿cómo la harías? Y básicamente fue lo que tomamos. Y empezamos a hacer te lo juro, íbamos en el avión y traíamos en una de esas, ¿cómo se llama? Legal pads, esos cuadernos amarillos, ¿no? De esos y empezábamos a anotar cuáles son nuestros valores, cuáles son las cosas que igual podríamos negociar entre nosotros, que cambiaríamos, y cuáles son las cosas que nunca vamos a negociar. Y así empezamos. Sí, y eso ha sido muy importante, creo yo, también con su negocio, y la gente sabe, ¿no? Que, como dices tú, me imagino que estos valores a los que hablas que nunca vamos a cambiar, pues quiere decir desde los ingredientes, sí, desde el producto final, que dices... muchísimas cosas, muchísimas veces he tenido oportunidad de probablemente hacer mucho más dinero si hubiera cambiado cómo hacer algo para que la tortilla durara más tiempo. Y nosotros dijimos, no, esta no es la marca. Si quieres saber, algún día hago otra marca a lo mejor, pero no sé, creo que vomitaría si lo hacía. Pero no, nosotros siempre dijimos, no, vamos a hacerlo como de la forma tradicional y lo vamos a hacer como debe de saber y como debe de oler. Eso es muy importante. El olor es muy importante. Sí, porque te abres un paquete de nosotros y abres un paquete de otra marca y el olor, y luego lo pruebas y el saborcito que te va a quedar al final es completamente diferente. Y para mí eso siempre ha sido muy importante. Y apoyar la agricultura. Soy completamente agradecida a los agricultores. Sí, pues si no, yo no existo. Claro. O sea, pues sí, la materia prima, sí, más aparte tus raíces, tu papá, sí, perdón, tu mamá, la familia de tu mamá, pues también eran ganaderos, como bien dices. Sí. Entonces tienes sabes, ¿no? Sabes el trabajo que hacen y... Sí, ¿no? Y de hecho, un agricultor vino a visitarnos la semana pasada. Y estábamos el sábado procesando un montón de tomates, alguien nos dio un montón de tomates y los estaba embotellando y demás, haciendo salsas y demás. Y nos tocó la puerta en sábado y abrimos y era una visita sorpresa de nuestro agricultor de Illinois. Vino el juego de los Cardenales y Royals y demás, y pues dije, a lo mejor están trabajando ustedes en sábado, y aquí están trabajando. Qué pena que estoy trabajando todos los días, pero ahí estoy. No, pero así es, ¿no? O sea, así creo que con todo el éxito que han tenido, la gente pensaría que llevan muchos más años. Sí. Porque en sí han sido 5 o 6 años. Sí. Donde me imagino no se imaginaban llegar a donde están. No. Y pues sí, el éxito que han tenido, te digo, la gente pensaría llevan 15, 20 años, pero no, se puede decir que prácticamente una empresa muy, muy joven, ¿no? Sí, no, y de hecho siempre he dicho, cuando ahora vienen muchos emprendedores y me preguntan, ¿cuántos años se toma hacer dinero? Y siempre les digo, es verdad, te toma 5 años. 5 años para poder establecer tu compañía bien. Y si duraste después de 5 años, date por agradecido. Date por agradecido y ahora sí a crecer más. Pero esos 5 años de sobrevivencia son muy importantes. Cuando empiezas tu compañía y empiezas a poder ver los números y dices, ahí vas. Respirar. Ahí vas. Ahora sí puedo ir a cenar. Sí, ahora ya puedo salir, sí. Me identifico mucho con eso porque yo también en Fresco llevamos... pues yo también empecé solo y algunos años y ya a partir del año pasado ya se integraron Alexis y más personas al equipo. Ajá. Pero vamos para 5 años. Sí. Desde que registré, ¿no? La marca. Sí. Y también es igual. O sea, dices... Al principio vas aprendiendo sobre la marcha. Muchas cosas que pues no te enseñan, no sabes. Nadie te dijo cómo hacerle o qué hacer, ¿no? Entonces... Pero siento que sí hay una diferencia cuando ya vas en estos 4 o 5 años ya empiezas a notar, ¿no? Sí, esa diferencia de dices, bueno, creo que vamos por el buen camino. No, o sea, y lo mejor para mí es todos los errores que hemos hecho cuando estábamos más pequeños. Sí. Porque entre más grandes eres, es como que el error te cuesta mucho más, ¿no? Claro. Hemos
tirado masa fresca de maíz azul que se hizo verde porque le pusimos X de cal en lugar de X o la muchacha que lo coció demasiado rápido. Todos esos errores de que pierdes, no sé, cientos de dólares, pero al menos fueron solo $100 y no miles. ¿no? Entonces digo, qué bueno que hicimos todos esos errores porque nos forzó a hacer más detalles de cómo manejar la empresa. Sí, más cuidadosos. Más cuidadosos, y ahorita ya somos responsables yo siempre digo, somos responsables de 15 vidas. Oh, wow. Entonces, para mí eso es... Son 15 del equipo de... 15 del equipo de tortilleras. Sí. Y todas mujeres. Todas mujeres. Todas sí. mujeres. Sí, qué suave, Sí. qué suave. Y sí, como dices tú, pues es bonito, ¿no? Saber cómo la marca o la empresa Yoli es como que de ahí te da para pues, 15 personas más tu familia, todo, y es como... Sí, de algo que también se siente... Yo también en Fresco lo siento y digo también, pues Fresco yo lo veo como el manda más, digo. Él es el que nos da de comer, así que trátenlo bien, ¿no? Sí, exacto. Sí. ¿Y cuál has dicho? Seguramente se nos acaba el tiempo, pero me has platicado muchas cosas de cómo fue el proceso y eso, pero ¿cuál crees tú que ha sido el desafío más grande en estos años? Asegurarnos que vamos a tomar las ideas que decidimos desde el principio y no cambiar curso. Como he dicho, muchas gentes nos han dicho, haz esto, el otro. O hay mucha gente que nos dijo, no, ¿para qué estás haciendo tortillas? Te vas a hacer pobre. O gente de Ciudad Obregón que me dijeron, uy, estás haciendo tortillas, ¿te sientes bien? ¿Qué estás haciendo? Y no escuchar. Eso, no escuchar lo que la gente te está diciendo, todos esos consejos, y seguir como tú quieres hacer tu meta. Eso es probablemente lo más grande que hemos hecho, que estamos muy orgullosos ahora porque obviamente sí funcionó. Sí funcionó, claro. Pero nos sentamos muchas veces con una copita de vino y pensar, ¿qué tal si hubiéramos hecho eso? Hubiera cambiado completamente la compañía, no hubiéramos llegado a donde llegamos. Si hubiéramos escuchado cómo crecer, porque mucha gente quería que fuéramos, no sé, como quieren que seamos el modelo de las marcas más grandes. Uh-huh. Y ese no es el modelo que yo quiero seguir. Yo quiero ser un modelo auténtico y quiero ser nuestro propio modelo. Claro. Entonces yo creo que eso ha sido lo más grande de que ahí tienes en la oreja lo que te dijeron, en el oído, y lo escuchas y lo procesas, obviamente, y ahí estás dormido, le estás pensando en lo que te dijeron, y decidir, eso no es para mí. Eso es lo más difícil. Sí, toda la ¿cómo se puede decir? Todo el círculo social que tienes, o los amigos, o uh-huh. los personas que conoces, y que todos tienen un consejo, ¿no? Y se agradece que te digan todos sus pensamientos y todo pero a eso. veces quédate con tus propios consejos. Sí, pero lo hablábamos también hace rato. O sea, yo creo que a todos los niveles de emprender y de negocios, uh-huh. yo creo que hay que ser diferentes. Sí. Esa es la única manera de sobresalir. No puede ser... si esas compañías ya existen y ya están en ese nivel, no puedes competir. O sea, si vas a hacer lo mismo que ellas, pues ¿cómo vas a competir si ellos ya lo hacen y son gigantes, ¿no? ¿Qué es lo que te hace diferente? Por ejemplo, nosotros hacemos esa pregunta muchas veces a nuestros clientes. Es como, ¿qué es lo que te hace diferente? Ajá. ¿Cuál es el valor agregado o el valor diferente que tú tienes para poder nosotros explotar eso y contarle a la gente, hey, aunque vendamos café, no somos esa compañía. Aunque hagamos tortillas, no somos. Aunque seamos restaurante mexicano, no somos así. Uh-huh. Porque al final de cuentas creo que es lo único que te va a ayudar. O sea, a nosotros también como Fresco, yo digo, nosotros no... Hay unas agencias gigantes también pero ¿qué podemos hacer diferente? ¿Por qué vamos a hacer diferente que la gente diga, no, mira, ellos hacen esto diferente a ellos? Tienes que ser tú mismo, tienes que ser auténtico a ti mismo. Yo nunca pongo un producto ahí que no me gusta. Si no le puedes preguntar a Chrissy, que trabaja con nosotros, que ve que tiro algo y me dice, ¿por qué lo estás tirando? Porque no me gustó.
pero Marisa, lo puedes vender y nadie va a saber. A mí no me importa, yo voy a saber, yo voy a dormir todas las noches pensando que le vendí a alguien algo que a mí no me gustó, que no me pareció al estándar que yo quiero. Y pues así vamos a seguir. Sí, y pues bueno, te ha resultado muy bien, ¿no? Sí. Y como dices tú, a veces no nomás es, eso también lo creo yo mucho, es, no, hay gente para todo, ¿no? Y hay negocios para todo, pero no es más importante nada más venir a cobrar el cheque o venir a... Pues esa vida yo ya la viví, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Yo ya viví esa vida, yo ya hice el de 8 a 6, bla, 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 todos los días y demás, y trabajar en una corporativa que me pagaba bien y demás. Pero esa vida no era la que yo quería vivir. Yo quería vivir una vida diferente, auténtica, de algo que completamente fuera apasionada y que pierdo la noche pensando en el problema, que cómo lo vamos a resolver, que estoy preocupada, que porque una muchacha está enferma y si está enferma, quién le está cuidando a los niños o todas esas cosas quiero que sea parte de nuestra historia. Sí. Sí, como ya cuando emprendes, pues te vuelves, tienes que estar responsable, tienes que ser responsable de 1000 cosas que antes no eras. Sí. Y lo que me refería también de no cobrar el cheque simplemente es como no hacer un producto nada más para vender más. Sí, no. O sea, ¿no? O para hacer más dinero o hacer las cosas nada más porque dices, pues me van a pagar bien, entonces nada más lo voy a hacer así, pues, a ver cómo sale. Sí. Sino que hacerlo bien y hacerlo diferente. Exacto. Y bueno, y gracias a todo eso que han hecho, en el 2022 fueron semifinalistas para este premio con la que empezamos nuestra plática. Sí. James Beard, pero este año lo ganaron. Este año lo ganamos y de verdad que no nos esperábamos. Fue completamente sorprendente. Bueno, platícanos, para la gente que a lo mejor no conoce un poquito de esto, sé que es uno de los premios o de los mayores premios que se da en la industria de la gastronomía, ¿no? Sí. Del restaurante, se da el mejor chef, el mejor restaurante. Sí. Ustedes ganan ya lo platicábamos en la categoría de mejor o Outstanding Bakery. Ajá. Y ¿cómo es el proceso? ¿Cómo te nominan? Alguien te nomina, que yo no sé quién agradecerle, pero quisiera agradecerle con muchos tacos y tortillas y un montón de tequila. Pero sí, alguien te nomina y luego hay una como board. Sí, como un consejo. Un consejo de personas que dicen si esta persona puede ser nominada o no. Y tienen asesores en el Midwest y demás, y que ven y te checan y si eres legit o no, si eres un empresario malo de que trata a la gente mala o lo que sea, ¿no? Y básicamente dicen, ok, sí avanza. Luego avanzas en nuestra categoría, era nacional, que es más difícil, obviamente, ¿no? Porque hay por región, en la de nosotros era completamente nacional. Entonces, cuando nos hicieron semifinalista, quiere decir que éramos del top 20 de Estados Unidos. Y yo con eso ya era feliz. Yo dije, qué bueno, estoy bien, muchas gracias, muy agradecida, adiós, ¿no? Sí. Y ya, nosotros seguimos trabajando como normal, ok. Y luego pasamos a finalistas este año, ¿no? Y dijimos, ¿qué significa ser finalista? Tenemos que ir a una ceremony. Sí. ¿Cómo es esto? Y es como los Óscares, así, completamente de gala y todo. Y de hecho yo no me compré el vestido, yo creo que 2 semanas antes de la ceremonia, porque no tenía tiempo, estábamos trabajando tanto. Y la verdad, ya en ese momento eres top 5 de Estados Unidos. Y dije, ok, checkmark. Ya. Done. Yo estoy bien. Yo estoy bien con este número. Y pues ya íbamos así. Y de hecho, siempre me río porque cuando íbamos en la alfombra roja, había uno que estaba en nuestra categoría que ya había estado en estos finalistas como 5 años seguidos o algo por el estilo. Entonces toda la prensa se va a este señor, ¿no? Y vamos ahí nosotros los chiquitos de Kansas City, los tortilleros, ¿no? Y nadie nos hace ninguna pregunta ni nada. Nos ven y ya, bueno, pues whatever. Nos sentamos y siempre me río muchísimo porque nos sentaron hasta arriba.
y veo a la gente que está en nuestra categoría más abajo y dije, de seguro perdimos. Ya saben que perdimos, pues nos sentan hasta arriba, porque no quieren que nos bajemos, ¿no? Sí. Tanto. Y no, nos dieron el premio y era un shock total que veíamos el nombre en la pantalla y Mark y yo nos vimos y que no queremos ser un Kanye West que subirnos arriba y se los va a quitar, ¿no? Quitar o algo por el estilo. Y volteamos y la gente que estaba sentada enseguida de nosotros, nunca se me va a olvidar, de Nueva York, me dijo, ¡eres tú! ¡Tú súbete! Y ya ahí vamos y pues sí, muy, muy agradecidos. No, dicen que te cambia todo y es la verdad, todo te cambia. De noche, todo te cambia. De noche a la mañana. Todo. Sí, es todo. Todo diferente. Entrevistas el día siguiente con periodistas de Dubái, periodistas de la Ciudad de México, de gente de Brasil, de todos lados. Te empiezan a entrevistar. Y porque yo ya sabía que era histórico que estábamos nominados en sí, por simplemente ser tortillería. Uh-huh. Entonces, cuando fuimos semifinalistas la segunda vez, pues yo no lo pensé nada, ¿no? Pero cuando fuimos finalistas, yo estaba así, ¡ay, qué padre! No vamos a ganar de todos modos, pero pues qué padre, ¿no? Pero fue cuando me empezaron a llegar todas las llamadas de otras tortillerías, de México, de Noruega, de Bruselas, de una señora de Argentina, de todos lados del mundo y gente también de Estados Unidos. Y te empiezas a poner como la piel chinita de que no eres tú, es simplemente el significado tan grande que una comida inmigrante en Estados Unidos sea a este nivel. Y todos, tienes que representar la tortilla y que no sé qué. Porque hay mucha legata de que, pues no eres panadería, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues defíneme qué significa. ¿Qué es panadería? ¿Qué es panadería, no? Obviamente los indígenas en México estaban haciendo la tortilla y la tortilla es nuestro pan, antes de que fuéramos conquistados por los españoles, ¿no? Claro. Y si te vas obviamente si te vas a el Middle East, tienes el pira o lo que sea que tengan los diferentes panes árabes. Si te vas a la India, tienes el chapati. Cada área tiene su propio tipo de pan. Entonces, para mí eso fue lo más increíble y no lo había pensado yo, ¿no? Obviamente no me había registrado la importancia. Y especialmente, obviamente, cuando empezaron todos los emails y los DMs y las llamadas de gente inmigrante, fue cuando ya casi me puse a llorar, decir, ay, Dios mío, es mucho más que nosotros, ¿no? Es toda la población mexicana que está por todo el mundo, que para ellos esto es muy importante. Sí. Y de hecho, un mes antes de la ceremonia, fui a Guadalajara porque estábamos viendo la maquinaria allá. Y el CEO de la compañía me dijo, no sabes qué tan importante es esto, porque si ustedes ganan, el resto del mundo va a ver la importancia de la tortilla mexicana. Y esto es mucha responsabilidad. Sin presión. Yo solo quería la tortilla de mi casa. Yo solo quería comerme un buen taco. Sí. Yo nomás le quería dar a Santiago un buen taco, sí, ¿verdad? Quería que él sabiera que era una buena tortilla. Eso ¿sabes? Como te pones a pensar ya como que a más nivel global. Sí. Lo que esto hizo, ¿no? Y obviamente ganamos y no sé cómo se sintieron otras gentes que hacen pan francés o lo demás, pero era básicamente un cambio de cómo se ve la cocina aquí en Estados Unidos. Sí. La importancia de los inmigrantes, cómo contribuimos y obviamente la importancia de la tortilla. Sí, porque como bien lo dices tú, son los Óscares, se puede decir, de la industria gastronómica. Sí. Uh-huh. Y también tuvimos otro episodio con una Grammy latina que ganó, y pues igual los Óscares, ¿no? Para la música. Sí. Pero aquí en la gastronomía, y que tú representaras, pues sí, me imagino que en todo el mundo, aunque son unos premios nacionales por la fundación aquí en Estados Unidos, pero son premios que en la gastronomía mundial se reconocen y todos los que están
chefs, etcétera, restaurantes de todo el mundo están al pendiente de, ¿no? Es también parecido como los premios Michelin o las estrellas Michelin. Entonces sí me imagino qué bonito que te hayan escrito de todos lados diciendo que te apoyaban y que... Porque para ellos me imagino era también sentirse parte, ¿no? Sentirse parte y obviamente saber que ellos ahora tienen también una chance, ¿no? De estar ahí. De estar ahí, exacto. Entonces eso cambia todo. Sí. Cambia todo. Y yo vi ahorita que mencionas eso, sí vi parte de la ceremonia. Es una ceremonia larga, ¿no? 3 horas. Está en YouTube para el que la quiera ver, pero vi parte de la ceremonia, vi cuando ganaste y todo. Y sí pensé lo mismo, dije, no la pusieron muy al frente. Porque sí vi que pues, caminé mucho. Caminaste, o dije, o no se la creían, o no sé, pero ya llegas y das un discurso muy bonito, agradeces, hablas también un poco en español. Y pues es un premio que, como bien dices tú, me imagino les ha cambiado la vida. Tanto, pues en el negocio, ¿no? También veía otra entrevista donde dices que el negocio, o sea 700%, no sé, algo, o sea... Las primeras semanas. Sí. Pero bueno, o sea, te ha catapultado. Sí. Y que fue... Que gracias a eso no fue de la noche a la mañana. Sí. Aunque parece ser que son 5 años, que es poco, pero también pues no. Y que es el resultado de que cuando te dijeron, haz una tortilla más barata, cámbiale este ingrediente, deberías de venderla más barata, deberías de venderla más a nivel comercial, etcétera. Si hubieras hecho caso a eso, no hubieras llegado a ese lugar a recibir este premio. Exacto. Y la verdad no me hubiera dado la oportunidad también a conocer mucha gente que he conocido ahora por este premio también, ¿no? He conocido tanta gente que realmente tienen una inversión grande en la gastronomía, de poder, no solo la comida mexicana, pero de toda la comida inmigrante, de todo y qué tan importante es representarla aquí en Estados Unidos y mundialmente, porque como me decía el CEO de Guadalajara, el resto del mundo ve lo que Estados Unidos está haciendo. Claro. Entonces, sí, es impactante. He conocido unos agricultores lindísimos y hablamos mucho sobre las sequías que están pasando ahorita en Kansas y cómo me va a afectar a mí y demás. Y pues ahora estoy muy involucrada en todas esas cosas. Y obviamente siempre voy a estar involucrada en relaciones de los inmigrantes. Sí, y por representar, ¿no? Sí. A través de lo que haces, también leía poco, o sea, que también es representar a la comunidad a través de, como decíamos hace rato, a través de tu producto, pero seguir representando a la comunidad, que este premio también, aparte de que es para todo tu equipo de trabajo, pero tú también lo quieres compartir y decir, ¿sabes qué? Quiero llevar el nombre de México, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía en alto, y que sí se puede hacer pues las cosas bien, no nomás tienen que ser comercial Sí, y luego también tengo una teoría muy grande que yo creo que es donde algunas gastronomías fallan. Generalmente uno quiere copiar también todo lo exacto igual como en México y eso no es posible porque no estás en México. Entonces te falta el sabor de la tierrita, ¿no? Sí, el taco no tiene la tierrita del taquero en la esquina, ¿no? Y el perro corriendo y el pelito que a lo mejor ¿sabes cómo? No puedes recrear eso. Entonces tienes que aprender qué es lo esencial. Lo esencial es la pureza de los ingredientes y cómo los tratan y cuáles son los procesos que usan ellos para llegar a ese sabor riquísimo. Entonces aquí estoy en el medio de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tengo? Tengo aquí maíz, tengo aquí carne, tengo cerdos, tengo un muy buen puerco riquísimo aquí. Sí. Entonces, ¿cómo lo trato? ¿Cómo lo hago? Y hago los mismos procesos que hacemos en México, pero con lo que tengo aquí. Porque si te pones a pensar la gastronomía, en todos lados del mundo, vayas a Italia o Francia o lo que sea, están cocinando de lo que tienen alrededor de ellos. Y por eso es tan rico. Entonces, es lo que quiero yo recrear, las memorias que yo tengo de la comida mexicana
pero con lo que tengo aquí. Con lo que tienes al alcance y Al alcance. aquí Sí. en la comunidad en donde Sí, vives. Sí, me Exacto. encantaría vivir en California porque tendría mucho más Tendrás cosas. muchas cosas, sí, sí, sí. Pero bueno, Sí. sí. No, pero pues bueno, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Ha sido un premio, pues es un premio que representa, que me imagino toda la industria de la gastronomía aquí en Kansas City, de los chefs, restaurantes, etcétera, han de estar muy emocionados. Sí, ¿no? Las llamadas llegaron y Sí, no, es sí, sí. padrísimo. Sí, Y porque- tuvimos una taquiza cuando regresamos. Sí, también. Y estuvo padre. sí. Súper, sí. Pues sí, me imagino, como te digo, representas no nomás la comunidad latina, también la comunidad aquí en Kansas City. Y un premio, pues, muy grande, no fácil de recibir. y qué bueno que les toca a ustedes y Sí. que es el fruto de todo el trabajo que han hecho. Y pues, para Yoli, ¿qué sigue después de llegar? No sé, pues no se puede decir a la cima porque diario hay más, ¿no? Sí, Pero no. después de llegar a tan alto Ajá. nivel, ¿qué sigue? Bueno, tenemos muchos conceptos y tenemos muchas ideas que siempre hemos tenido desde el principio. Lo más importante para mí es demostrar, porque va exactamente a lo que estábamos platicando anteriormente, cómo muestras el valor de la comida mexicana, cómo muestras el valor de la tortilla. Bueno, la única manera que yo te puedo mostrar es para hacerte una comida muy rica con esa tortilla. Entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a mostrar diferentes técnicas de cómo usar la tortilla, cómo usar la masa shapes y demás, cosas tradicionales. Y primero va a ser en nuestra tiendita chiquita que tenemos en Westside. La vamos a convertir con más enfoque a comida. Y luego tenemos otro concepto que se lanza en marzo y otro que se lanza el 2025. Ok. Y cada uno es bien específicamente a cosas que yo quiero resaltar de la gastronomía mexicana. Ok. Qué bueno. Entonces Sí. está muy padre y obviamente vamos a tener las tortillas en más supermercados y vamos a seguir creciendo ese lado. Tenemos muchos lados de que podemos crecer y eso es lo más difícil. ¿A dónde vas primero? Sí. No es que no lo vaya a hacer todo, pero Todo, escoger. Sí. Y lo principal para mí ahorita también es simplemente eso, demostrar cómo se puede utilizar, qué otras técnicas puedes hacer y pues representar. Sí. No, qué bueno. Y para la gente que no sabe, pues ya decías, tienes tu tienda en el Westside. No nomás son tortillas, tienes Sí. Salsas buenísimas también, Sí. aguas frescas, tamales, Sí. para que todos se den una vuelta ahí a conocer. Y algo ahorita que decías, ahorita me acordé en una de las entrevistas, creo que decías que yo no sabía, imagínate, yo como mexicano no sabía que las tortillas tienen dos lados. Ah, sí, la pancita, ¿no? Pues yo creo que yo no ponía mucha atención Sí. y pues tienen... Y pues sí, si te pones a pensar como que diario hay un lado... Sí. ¿Qué es la pancita? Es como El pancita es donde se infla. Sí, Entonces exacto. la tortilla se tiene que... Bueno, no necesariamente se tiene que inflar, pero generalmente si te la vas a comer en tacos, la quieres inflada. Entonces cuando estás cociendo la tortilla, la cosas de un lado, luego la cosas del otro, y luego el lado final que le das la vuelta de nuevo, es cuando se calienta mucho, entonces entra el vapor y se cose en medio. Y cuando se infla, te aseguras que la tortilla se coció. Oh, ok. Entonces, esa parte que se hizo, que se exaltó, Sí. esa capita es lo que en México le llamamos la pancita. Y generalmente en el lado de la pancita es donde puedes poner la carne y todo, y te va a absorber todos los jugos y no se te va a romper. Ok. Ya ahí mucha está. gente no sabe que la tortilla Pues, tiene dos lados. Sí, pues yo la verdad no sabía, me imaginé yo creo, pero no sabía que de uno se inflaba más Sí. y pues diario como que dejas que de un lado se cosa o que Sí. esté como poquito más crujiente. Ajá. Pero pues ahí están, para Sí. todos los que no sabían, ahí está Sí. el tip. Pero, y bueno, ya para terminar, si pudieras ver o si ahorita vas saliendo del elevador y ves a Marisa a los 18 años, ¿qué consejo le darías? Sé más amable contigo mismo. Date más respiros. Porque yo siempre crecí muy, no sé cómo se dice, tipo A, de que tengo que hacer todo exacto y demás. Y pues vas a cometer errores y hay que aprender, pero hay que seguir adelante. Pues con eso terminamos. Te agradezco mucho que hayas venido. Me encantó. Gracias. Me encantó conocerte más. Bueno, conocerte primero y conocer más de tu Sí. historia y qué historia tan bonita y
espectacular, ¿no? Gracias. Tu negocio y cómo tu familia, cómo conociste a Mark, que después un día me gustaría conocerlo, pero Sí. no, muchas gracias. Te deseo el mejor de los éxitos. Sé que vendrán muchas cosas nuevas con todos estos conceptos que tienes. Y pues bueno, a todos los que vieron este episodio o escucharon este episodio, muchas gracias. Espero les haya gustado. Estén muy atentos al próximo episodio. Esto fue Fresco el Podcast y nos vemos la próxima. Today's podcast brought to you by Arvest Bank.